Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Mañana se cumplen 2 años del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, un personaje que perdura en el corazón de los colombianos y también en el de Señal Colombia. Acabamos de ver algunos fragmentos de programas relacionados con Gabriel García Márquez que han estado aquí en la parrilla de Señal Colombia. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, Gabriel García Márquez, una herencia que siempre estará vigente. Mi nombre es Claudia Marcela Ramírez Martín, tengo 18 años y actualmente estoy en la Universidad Distrital, soy estudiante. Estoy en la carrera de licenciatura en artes. Entre semana no suelo ver mucha televisión, tal vez cuando voy a almorzar a mediodía o por la noche, casi siempre en familia para ver las noticias o algo así. Pues destaco las películas animadas, la transmisión de las películas de Hayao Miyazaki. Estaba en la casa y pues recuerdo mucho que mi mamá estaba en la cocina. Ella siempre tiene el radio prendido. Y recuerdo que mi mamá dijo, se murió Gabriel García Márquez. Fue fuerte, la verdad. Es como un privilegio haber podido decir, yo estuve cuando él estaba en vida. Yo estuve cuando el gran Gabriel García Márquez, este genio de la literatura colombiana, estaba vivo. De que así como tuve que vivir la época de su vida, tuve que vivir su muerte. Es como los dos contrastes, algo que las nuevas generaciones tal vez no van a comprender. La juventud ahorita se está sintiendo más alejada de lo que son los libros, de lo que era entrar a una biblioteca y leer simplemente por gusto. El mundo digital nos está absorbiendo tal vez demasiado, tal vez ya ha dejado de ser como ese beneficio de la juventud para pasar a ser algo que nos esclaviza. Las obras de Gabriel García Márquez son muy conocidas actualmente y precisamente por eso, porque como ha pasado tan poco de su muerte, entonces todavía el reconocimiento sigue muy en pie. Pero pues sí existe ese peligro de que a medida que pasan los años se vaya olvidando. Toca mirar qué va a pasar con nosotros, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa literatura? Los lectores de 100 años de soledad son hoy una comunidad que si viviera en un mismo pedazo de tierra sería uno de los 20 países más poblados del mundo. Hagamos juntos la televisión que queremos.
Para ahondar en el tema de Gabriel García Márquez, que es el tema del programa de hoy, hemos invitado a Juan David Correa. Él es el director de la revista Arcadia, que es la revista cultural de Publicaciones Semana. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural, así que bienvenido, Juan David, ¿cómo está usted? Gracias, Eduardo, por la invitación, muy bien. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, la famosa pregunta es ¿qué estaba haciendo usted el día que murió Kennedy o el día de las Torres Gemelas? ¿Cómo recibió usted la noticia de la muerte de Gabriel García Márquez? La recibí como si la hubiera recibido hace 50 años por un extra de Radio Caracol. Yo estaba en una montaña cerca de Ráquira, muy alejado de todo porque era Semana Santa. Solo fue un Jueves Santo, ¿no? Solo a Gabo se le ocurriría morirse un Jueves Santo para que el viernes hubiera periódico extra dedicado a él. Todos los periódicos del mundo salieron dedicados a él. Y sentí como si se me hubiera muerto alguien de mi familia. Yo creo que Gabo era para quienes escribimos y para quienes queremos los libros como el gran papá, el gran abuelo, y realmente fue una noticia pues muy dolorosa, como si se hubiera muerto Kennedy o como si se hubiera muerto el último de los grandes personajes que realmente tenía un alcance global. Yo no creo que después de Gabo quizás Fidel Castro, ahora Obama, pero Gabo llegó a esa estatura siendo un escritor literario. Eso era pues muy conmovedor. Decía, yo no soy un escritor de realismo mágico, sino que soy el escritor más realista de la América Latina. Para usted como escritor, como periodista, es una pregunta que de pronto tiene varias aristas. ¿Qué significa el legado de Gabriel García Márquez? Pues yo creo que significa una vastedad que es incontestable en un solo sentido, por eso todas las aristas. Yo creo que la deuda que tenemos quienes escribimos con Gabo pues es inmensa en este país. Antes de Gabo se solía escribir una literatura un poco provinciana. Durante 12 o 14 años que duró la violencia se escribió una novela o una literatura dedicada a los muertos y no a qué le pasaba a los vivos, como quería Gabo, que escribió en el año 59 en una revista que se llamaba La Calle, un célebre ensayo en donde planteaba eso, es decir, Colombia tiene que empezar a escribir sobre qué le pasa a los vivos y a dejar de contar muertos, y yo creo que eso marca un punto de inflexión muy importante en este país. Pero tengo la esperanza de que sea un espejo en el cual los colombianos se vean y nos demos cuenta cómo somos, a ver si logramos arreglarnos un poquito. Creo que fue ejemplo para mucha gente que, como yo, como usted, pues quiso dedicarse a la tarea de escribir crónicas, sus crónicas desde el año 44, 45, primero en el Universal, después en el Heraldo, después en el Espectador. Son crónicas de una gran riqueza, no solo informativa, sino lingüística, de apuesta, de mirada del mundo. Y como ciudadano, yo creo que sí era un tipo que nos ponía en contacto con muchas cosas del mundo, que ocupaba un lugar en medio de esta conversación ininterrumpida que se llama Colombia, o esta conversación fallida que se llama Colombia. Creo que después de Cervantes la novela en español nunca había tenido alguien que se atreviera a volver a nombrar el mundo. Lo que hace García Márquez es inventar otra vez el mundo de las palabras, de cómo se llaman las cosas, de cuál es nuestra historia, y en ese sentido es un relato mítico, casi bíblico, como el Quijote. Yo creo que García Márquez significó una verdadera revolución para el español, muy parecida de verdad a la de Cervantes. Yo creo que eso se va a ver en 4 siglos, cuando ninguno de nosotros existamos. García Márquez va a tener una trascendencia de verdad, de un clásico tan poderoso y tan renovador para un idioma como el español, como lo tuvo Cervantes. La literatura de América Latina se volvió universal en el siglo XX gracias a una generación de escritores, encabezada por García Márquez, que recurrió a la historia de su aldea, real o imaginada, para reinventar la vida del hombre. Bueno, Juan David, ya regresamos más adelante con esta conversación. Ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Macondo es un pueblo que existió durante 100 años. No está clara su fecha de fundación, pero se sabe que fue en los tiempos en que las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo.
Fue fundado a orillas de un río en el que había piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos por un grupo de 300 expedicionarios que buscaban una salida al mar que nunca encontraron. Su líder, José Arcadio Buendía, organizó las 20 casas de barro y caña brava que lo conformaron en ese entonces con un estricto sistema a través del cual todas estaban a la misma distancia del sol. Cada año era visitado por unos gitanos que mostraban a sus habitantes las novedades del mundo y entre quienes estaba Melquíades, quien escribió unos pergaminos sobre el lugar en un idioma que por mucho tiempo fue indescifrable. Muchos años después, tras sufrir conocidos sucesos como la masacre perpetrada por una compañía bananera extranjera, fue arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres mientras Aureliano Buendía, un descendiente de su fundador, descifraba los textos del gitano. Mi nombre es Héctor Alfonso Duque Giraldo. Soy estudiante de Sociología en la Universidad de Caldas. Lo que me gusta hacer en mis tiempos libres es leer mucha literatura, trato de estar pegado a eso, hacer deporte, me gusta asistir a eventos culturales en la ciudad. Lo que me gusta ver en televisión, programas musicales, documentales, sí, por ese estilo. Soy un televidente clásico, digamos, me gustan mucho las tecnologías, ¿cierto? Pero lo que son programas como tal los veo directamente en la televisión. A mí me gusta ver televisión solo. Cuando me hablan de Gabriel García Márquez, lo que se me viene a la cabeza, bueno, son muchas imágenes que uno se hace en los libros que se ha leído, en los discursos que se ha leído, que ha visto. El encargado de preservar la memoria de Gabo, creo que es cada uno. Dentro de las películas que han sido llevadas al cine, Crónica de una muerte anunciada es como la que más recuerdo. ¿Sabía usted quién era el difunto Santiago Nazar? Fue mi autor. Cuando murió Gabriel García Márquez, yo estaba en mi casa. Entonces, cuando dijeron que había sido internado, pues lo único que uno podía pensar o esperar era que no sufriera, ¿cierto? Que como él lo esperaba, adquiriera esa inmortalidad que él pedía. Porque si él no le tenía miedo a la muerte, por lo menos sí estaba muy apegado a la vida. Yo desde que nací sabía que iba a ser escritor, quería ser escritor, tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa, nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Hagamos juntos la televisión que queremos. Seguimos nuestra conversación con Juan David Correa aquí en Todo lo que Vemos. Bueno, hablemos un poco más de usted y García Márquez. Ya usted como escritor, usted como periodista, ¿qué libro le recomendaría a usted a algún televidente que nos esté viendo en este momento que por alguna razón, la que sea, no ha leído a García Márquez o se lo obligaron a leer en el colegio y le supo a cacho? ¿Por cuál libro le diría usted, empiece por aquí García Márquez? Le diría que comience con Crónica de una muerte anunciada, sin lugar a dudas. Porque es un libro que tiene una premisa muy clara y es que todo se lo van a contar en el primer párrafo y a usted, señor televidente, le van a dar ganas de saber por qué lo mataron. No que lo mataron, eso se lo cuentan en el primer párrafo. Un poco como el túnel de Sábato, ¿no? Sí. El día en que lo iban a dar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Y de la obra periodística, ¿qué recomendaría usted a los
pues a los que estén interesados en esa faceta del de García Márquez, reportero, cronista, que él siempre dijo que ante todo era un reportero, un periodista. Yo creo que esos volúmenes que acaban de volverse a editar otra vez, de la obra periodística reunida, yo creo que todo colombiano los debería tener, porque al leerlos uno comprende que esas primeras crónicas, por ejemplo, de las derrumbes en el Chocó, García Márquez cubría ese tipo de información, una inundación en no sé dónde, un derrumbe en el Chocó. Lo que decía es que se va a dar cuenta que más o menos en el tiempo que él escribió periodismo de una manera regular, que más o menos es entre el año 45, 46, hasta comienzos de los 60, insisto, de una manera regular. Después escribió grandes piezas para revistas, fundó revistas, creó medios, pero esa primera época de escribir columnas de cine, por ejemplo, era un estupendo columnista de cine. Después columnas de opinión, me acuerdo, es una columna que me acompaña siempre porque no he podido dejar de fumar. Él tiene una columna que publica como a sus 39 años, en donde explica por qué va a dejar de fumar. Entonces era muy buen columnista también, era estupendo entrevistador. Y sin embargo, el artículo que yo más recuerdo de García Márquez, porque creo que hace una ruptura en este país, es ese artículo con el que comenzamos esta conversación, publicado en esta revista que se llama La Calle, que se llama 2 o 3 cosas sobre la novela de la violencia en Colombia, en donde en el fondo lo que hace es una rebeldía parecida a la de Macondo de Fuguet, diciéndole a los piedracelistas o a sus antecesores: hay que fundar una manera nueva de contar. Bueno, ya para cerrar hablemos de otro tema, García Márquez como guionista y García Márquez adaptado al cine. Así muy rápidamente, ¿cuál es su opinión de esas dos facetas, una activa de él y otra pasiva de él? Pues yo creo que es una faceta muy atractiva, porque creo que es en la faceta en que resultó un gran perdedor. Fracasó en su empeño de hacer cine, se fue a Chinechita en los finales de los 50 a tratar de hacerlo, lo trató de hacer con Carlos Fuente en México, escribió un par de guiones inspirados en las novelas de Rulfo, El Gallo de Oro, uno de ellos, pero jamás le cuajó el asunto del cine. Y es que yo creo que ahí sí que hay diferencias. Yo creo que el mundo del cine y la escritura para cine y la dialéctica y la estética del cine son una cosa muy distinta a la literatura. Me di cuenta de que era infinitamente más difícil hacer una película de lo que yo me imaginaba. Hombre, me parecía imposible contar una historia íntima, una historia del corazón de uno. Y desafortunadamente, yo diría que el 90% de las adaptaciones de sus libros han sido no solo fallidas, sino desastrosas. Quizás Crónica se salva un poco, quizás la de Jorge Alí, ¿cómo se llama? Tiempo de morir. Tiempo de morir es una película muy buena y muy interesante, pero no hay nada más penoso que El amor en los tiempos del cólera, adaptada por los gringos. Es como vuelven a Gabo Isabel Allende, y eso no es justo. Pienso que el cine puede llegar mucho más lejos que el libro como medio de expresión, y que el futuro es de las artes visuales, de la comunicación, de la ¿Pero comunicación. cuál futuro? ¿Cuál futuro, Gabo? De aquí en adelante. La masividad, hasta como negocio el libro es mejor que el cine. Bueno, Juan David, muchísimas gracias por esta conversación. Realmente muy chévere hablar de García Márquez con alguien que lo conoce de esa manera, y sobre todo que no lo mitifica, sino que lo ha analizado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Dos años después, frente a sus pantallas del televisor o de sus dispositivos, llega el momento de recordar aquel 17 de abril de 2014, cuando falleció Gabriel García Márquez. Y muy seguramente ustedes recordarán que Señal Colombia también hizo una programación especial, como por ejemplo Macondo.com. Bueno, voy a comprobar si realmente es Macondo. ¿Macondo? Macondo. Aracataca Macondo. El documental Buscando a Gabo, del reconocido cineasta Pacho Botía. Te bendiga. Hace siglos que no te veo, mira, andan buscando para La fama se le volvió un problema
muy complicado de manejar, especialmente en las épocas primeras. Ya después del Nobel como que fue poco a poco perdiendo un poco, no la timidez, sino aprendió a manejar la timidez. El capítulo de Los Puros Criollos dedicado a Macondo. Vamos a hablar de un lugar que queda en ninguna parte, pero también queda en todas. Es un lugar que en realidad representa a otro lugar. Es un lugar que simboliza nuestro país. Hoy vamos a hablar de Macondo. Pues a mí me parece que realmente hablar de Macondo es un símbolo que habla también de cómo nos hemos construido nuestra identidad. También el análisis de su obra en el programa A Paso de Página. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Y aquí, en Todo lo que vemos, también tuvimos bastante que decir. García Márquez murió el mismo día que su personaje de 100 años de soledad, Remedios la Bella, un jueves santo. El hecho es que Gabriel García Márquez, en mi opinión, estaba en la inmortalidad hacía muchísimo tiempo, no cuando murió, como decían muchos titulares. Yo creo que Gabriel García Márquez se hizo inmortal desde el momento en que se publicó su novela 100 años de soledad. Ese día también se nos ocurrió que sería muy bueno leer el cuento Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, el primer escrito de García Márquez en el cual aparece ese mítico lugar, Macondo, que es una representación fidedigna, tal vez la mejor que existe, de la historia y la realidad de Colombia. Tal vez había dormido un poco esa noche cuando desperté sobresaltada por un olor agrio y penetrante como el de los cuerpos en descomposición. Pero Martín se volteó contra la pared y dijo con la voz ronca y dormida: son cosas tuyas. Al amanecer del jueves cesaron los olores. Se perdió el sentido de las distancias, la noción del tiempo. Esperamos que el próximo año y muchos años después podamos seguir celebrando aquí en Señal Colombia el legado de la obra de Gabriel García Márquez. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Estoy escribiendo mis memorias de cómo escribí esos libros, para tratar de desembrujarme de mí mismo. Pero voy a salir. Lo que más me gustó fue Crónica de una muerte anunciada. Me parece un libro interesante que maneja un vocabulario como muy ameno, llega mucho a la gente, es bastante interesante. Pues bueno, todos los libros de Gabriel García Márquez con los que me he encontrado, pues se disfruta la narración, se disfruta las buenas historias, se siente Colombia. Pero indudablemente, pues por extensión, el que más he disfrutado ha sido 100 años de soledad. El libro que más he disfrutado de Gabriel García es 100 años de soledad, por su narración, como describe pues las costumbres colombianas de gente emprendedora, soñadora. Recuerdo mucho que me gustó, de pronto en ese momento me gustó Crónicas de una muerte anunciada. Me pareció muy interesante la historia y me gustó porque era un libro pues pequeño y sus letras eran grandes, lo que me permitió leerlo en una sola jornada, en una noche. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, dedicado a recordar a Gabriel García Márquez 2 años después de su fallecimiento. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv.
También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Para seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales es muy fácil. En Twitter, @Señal Colombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial, y en Instagram, Todo lo que vemos. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.